social. Y hay también darle las gracias al ponente anterior, ha sido muy interesante toda su exposición. En primer lugar, voy a decir qué tema vamos a tratar en esta disertación, y sería todo basado en una investigación que hicimos de cómo el trabajador social puede, de manera práctica y como si fuera de una manera muy, trabajando con los alumnos de un instituto, puede también reforzar sus competencias típicas o competencias que están comprendidas en su perfil de trabajador social. Por tanto, vamos a hablar en primer lugar de la formación práctica en trabajo social. En un segundo momento hablaremos de la base normativa del tratamiento legal de la convivencia, que es la que nos va a dar a nosotros pie para hacer esa investigación. Y revisaremos toda esa normativa a nivel estatal y a nivel regional. También en el tercer punto de nuestro trabajo pues hablaremos del estudio de la pertinencia de programas de mediación escolar en los centros escolares y por último de la formación en mediación escolar desde el máster de mediación de la Universidad de Murcia para los trabajadores sociales. El problema... vale. Pasamos al primer punto y nos detenemos aquí a ver en primer lugar la formación en el grado de trabajo social y el perfil formativo del trabajador social. En este apartado vemos que la formación que tiene que tener una formación básica general, como se ha apuntado antes, con una fundamentación en ciencias aplicadas y psicológicas y derecho, pero también una formación específica en trabajo social que sea teórico-práctica y una formación para poder actuar ante nuevas realidades como la convergencia educativa europea, las sociedades multiculturales o la internacionalización del trabajo social. En este punto podíamos ver una respuesta al planteamiento que se ha hecho antes. Efectivamente, el trabajador social se tiene que adaptar al medio y se tiene que adaptar a las nuevas realidades sociales y a las realidades sociales de cada territorio donde ejerza su profesión. Por tanto, se evidencia el desafío de encontrar el equilibrio entre las necesidades, similitudes de una formación profesional y la práctica profesional del trabajo social con la diversidad de los respectivos territorios, conciliando lo que es global y lo que es local. La importancia de la práctica en el trabajo social ya se ha estado viendo, no solamente a nivel conceptual, se tiene que hacer la carrera de trabajo social, sino que es importantísimo a nivel práctico esa competencia del trabajador social. Esta formación debe asegurar una aproximación adecuada a las realidades socioculturales, que son dinámicas y muy complejas. El componente multidisciplinar debe permitir un abordaje integral de las situaciones y los conflictos sociales. Todo ello lo podemos ver en el libro blanco sobre el perfil del trabajador social de la agencia ANECA. En el grado de trabajo social de la Universidad de Murcia, el alumnado realiza 2 asignaturas de prácticas curriculares. Cada una de estas asignaturas tiene 18 créditos ECTS y esto supone que casi la tercera parte de la carga académica del título está representada por esas prácticas.
Como área de trabajo social, como un área de profesional, encontramos en el área número 4 que está contemplada la mediación. Esta mediación es en la resolución de los conflictos que afectan a las familias y a los grupos sociales en el interior de sus realizaciones y con un entorno social que incluye también la realización entre las instituciones y la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como grupo social que representa un alumnado de un instituto de secundaria o un colegio de primaria, hay en ese núcleo social o en ese grupo social siempre existe la conflictividad, una conflictividad propia, y ahí estaría el ejercicio, allí estaría un área de ejercicio del trabajador social. Porque dentro del perfil profesional del trabajador social, una de sus funciones, la función número 6, que también nos habla el libro blanco, está la función de mediación. En la función de mediación, el diplomado en trabajo social actuará como catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la resolución del mismo. Es decir, esta función número 6 del trabajador social es la misma que ejercería un mediador. Es decir, el mediador está entre las partes, pero trabajando para que ellas lleguen a las soluciones por ellas mismas. Por tanto, esa función de catalizador se va a potenciar con estas prácticas. También a la hora de hablar anteriormente del perfil del trabajador social y de cómo debe ser la carrera de trabajador social, tenemos que darnos cuenta que lo fundamental es que esa enseñanza sea por competencias. ¿Por qué la enseñanza por competencias? Porque se ha pasado de ser el protagonista, el enseñante, a ser el protagonista precisamente el alumno. Aquí la función de aprender ha tomado el relevo a la función de enseñar. Por tanto, vamos a ver una serie de competencias que van a formar el núcleo de esa enseñanza del perfil del trabajador social. En primer lugar tenemos la competencia general. El trabajador social, trabajadora social, es un profesional de la acción social que tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales. Como se estaba hablando antes, es importantísimo para el cambio social y para que una serie de capacitaciones de ese cambio se vean en su quehacer. Intervienen las situaciones o problemas sociales de malestar que viven individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo y manejando el conflicto y ejerciendo esa mediación en esos grupos sociales. Como fin último, contribuye junto a otros grupos profesionales de la acción social a la integración social de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. La constitución de una sociedad pretende la constitución de una sociedad cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social. Si esto lo vemos dentro de la organización escolar, vemos que junto a todos los miembros de la comunidad escolar, el trabajador social trabajaría en este sentido. Primero, la integración social de cada grupo o aula de alumnos, cohesionar esos grupos, cohesionar a esos alumnos
que pertenecen a las distintas etapas de la educación. Y además todo va dirigido al bienestar social, que en este caso sería el bienestar de la comunidad escolar. Dentro de los estados profesionales del trabajador social dentro del ámbito educativo estaría, por un lado, la educación reglada. ¿Cómo se daría este trabajo del trabajador social aquí? Pues junto con un asesoramiento psicopedagógico, pues trabajaría con los equipos que están en el centro de enseñanza primaria o secundaria, y a través de la mediación escolar de estos centros trabajarían todo el ámbito de la problemática del conflicto escolar. Pero también en la educación no reglada también se podría trabajar estos aspectos en escuelas talleres. En este sentido, en el barrio o en organizaciones juveniles o en todo aquello que tenga como finalidad la enseñanza no reglada, también podría estar ese ámbito donde el trabajador social trabajara el abordaje de los conflictos de manera diferente. Al hablar de competencias tenemos que diferenciar una serie de puntos concretos que nos hablan de las diferentes competencias. En primer lugar está la competencia de saber, la competencia de saber ser, de saber estar y de saber hacer. Por tanto, la primera competencia que podemos nosotros ver, sería una competencia transversal y nos hablaría de los saberes. Anteriormente se hablaba de lo conceptual. En la actualidad, en el marco educativo europeo, denominado Espacio Europeo de Educación Superior, que se gestó en el año 2000 en las universidades, se recogen estas competencias que sustituyen, como ya he dicho antes, a los objetivos de la educación, y tendríamos las competencias transversales que para un trabajador social serían, entre otras, ciencias sociales, ciencias jurídicas, sociología, psicología, pedagogía e investigación social. Tras ellas estarían las competencias generales, que son saber hacer, aquellas que le permiten al individuo pues, ser activo en cuanto al aprendizaje que ha adquirido, y por tanto son conocimientos de las variables de la comunicación, comprensión de los beneficios de la colaboración y de las diferentes áreas del conocimiento, dominio de la planificación, comprensión, análisis, crítica y estudio y adaptación de las teorías, de la teoría a la práctica. Después de estas competencias estarían las competencias específicas, concretamente las que determinan el saber estar. Y dentro de estas competencias son aquellas que permiten al individuo aprender su profesión. Y en este caso estaríamos hablando del dominio del conflicto, la capacidad para desarrollar el proceso de mediación, sus fases y sus protocolos de actuación, la ejecución de las habilidades y técnicas del mediador, el desempeño del rol mediador, la distinción de los roles con respecto a otras disciplinas y el respeto del código ético reconocido. Y por último, hablaríamos de las competencias individuales, que son aquellas que permiten al individuo ejercer el rol profesional del mediador con un talante determinado, ejecutar ese rol con la forma de ser adecuada como guía del proceso, la promoción de la confianza en las partes, la eficacia en las relaciones personales
y la consideración de la formación continua. Pasamos al segundo punto de esta disertación, que sería hablar de la base normativa que hay en el territorio español, que da lugar a poder incluir la mediación en el ámbito escolar, y por tanto lo vemos como un respaldo normativo a toda esa acción que queremos hacer a través de esa puesta en marcha de programas de mediación. Este tratamiento legal de la convivencia escolar va a ser desde lo máximo, que sería el país, hasta los planes de convivencia, que serían lo particular de cada uno de las instituciones educativas. Hablamos primero de los antecedentes de este marco normativo, y tenemos que el antecedente estaría en el territorio español en 1970 con la Ley General de Educación, en la que aparece por primera vez el concepto de convivencia escolar. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo he subrayado? Pues estamos hablando de que anteriormente a esta Ley General de Educación había una ley de instrucción en la cual no aparecía la palabra convivencia, y solamente, como la misma ley decía, como la misma ley ponía en su apelativo, era instrucción. La convivencia no era algo que preocupara al docente ni a la sociedad. Aquí en 1970, por tanto, es un hito en la historia de ese reconocimiento. Después de ello van la sucesión de 8 leyes educativas diferentes que van todas encaminadas hacia un modelo democrático de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muy a pesar nuestro, pues estas leyes de convivencia, estas 8 leyes de convivencia, responden a los cambios políticos que ha habido, porque por una mala praxis precisamente política, pues cada vez que llega a gobernar uno de los partidos políticos, pues lo primero que hace es cambiar la ley educativa, y eso lo vamos sufriendo hasta en la actualidad. Después de ver este marco, este punto de partida de la ley de convivencia, vemos que el marco normativo estatal actual es la ley de educación actual, se llama LOMLOE, y recoge como función del director el de garantizar la mediación en el ámbito escolar, como ya se viene haciendo desde 2006, en la anterior ley que se llamaba LOE. Respecto a un nivel de concreción mayor, tenemos los decretos de cada comunidad autónoma. Concretamente, el decreto de la región de Murcia, que es de 2016, en el capítulo 2, que habla de procedimientos preventivos de resolución pacífica de conflictos, vemos que tiene un artículo, el artículo 27 recoge concretamente la mediación escolar. Y así también vemos que la normativa autonómica de 15 comunidades autónomas de España regula la mediación dentro de la normativa sobre convivencia. Es una regulación desigual y eminentemente declarativa. Por tanto, tendrán que necesitar un nivel de concreción en el desarrollo de esa normativa. Podemos recoger un resumen de esta regulación de las autonomías, de las distintas autonomías de España, y hacer el siguiente resumen. Recogen la mediación, la regulación de la mediación la recogen de manera breve,
pues las autonomías como Andalucía, Aragón, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia y Murcia. La recogen de manera ya detallada las autonomías de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña y Navarra. Hay una regulación peculiar de la Comunidad de Extremadura porque en lugar de recoger procedimientos de mediación, recogen procedimientos de conciliación muy próximos a la mediación. Y por último, quedan sin regular esta mediación la Comunidad de Madrid y el País Vasco. Y es muy sorprendente porque precisamente las primeras experiencias en mediación escolar se dieron precisamente en estas dos comunidades más la comunidad catalana. ¿Qué aspectos recogen esta regulación? Pues recoge la definición de la mediación, los objetivos que se pretenden con la mediación, designación del rol de mediador, es decir, quién va a ejercer de mediador en los centros, que por regla general va a ser una mediación entre iguales, entre pares, van a ser los mismos niños los que van a ser mediadores de sus iguales. Recoge también la relación con el proceso sancionador, es decir, sabemos que el proceso sancionador es obligatorio porque así se debe de limitar las normas contrarias a la convivencia y su sanción correspondiente para estar dentro de la legalidad. También ponen los límites, recogen los límites de la mediación, cuando qué conflictos no pueden ser mediados, los efectos sobre las medidas correctoras que tiene la mediación, si reduce esas medidas correctoras cuando así vengan impuestas, y si se ha dado lugar a una mediación además de la sanción. Y también recoge si esta mediación va a tener carácter preventivo, va a tener carácter resolutivo o va a tener carácter reparador. Por eso he hablado antes de lo de las medidas correctoras, porque esa función de la reparación de la mediación es muy importante para el alumno de un centro escolar. ¿Dónde se recoge con más precisión y más desarrollo todo este ámbito de la mediación? Pues concretamente en los llamados planes de convivencia que cada centro tiene que tener cada año y renovar cada año. ¿Cómo vimos nosotros la necesidad de esta introducción de la mediación en el ámbito escolar? Pues precisamente a través de las vivencias, de mis propias vivencias, porque he sido profesora en primaria y en secundaria, y del sentir de los compañeros. Y por tanto nos embarcamos en hacer un estudio de la pertinencia de programas de mediación escolar que nos dieran los resultados concretos de nuestro ámbito de actuación, precisamente en la región de Murcia. Para ello tenemos que darnos cuenta que la escuela del siglo XXI pues, ha cambiado totalmente. La escuela de hoy es diferente porque han confluido en ella múltiples variables. En primer lugar, está la diversidad. La escuela hoy en día en España es muy diversa respecto a nacionalidades, respecto a procedencia de los alumnos y respecto a las familias. Es plural porque la escuela pública tiene cabida para todos. Hay como antes he apuntado ya, una nueva tipología familiar. Un sector de la comunidad escolar son los padres y por tanto esos padres, madres, las familias son de diverso tipo, desde las unifamiliares hasta la familia tradicional.
Luego la visibilidad de la violencia se palpa actualmente en todo el entorno de un alumno, no solamente a través de las pantallas, sino a través de las noticias, de las relaciones sociales que tienen en el barrio, en la ciudad, en sus círculos sociales. Los cambios sociales ya hemos visto que son muy rápidos actualmente, y por último todo ello nos lleva a preguntarnos qué papel tiene que jugar la escuela del siglo XXI, y sobre todo nos damos cuenta de que se necesitan formas mucho más adecuadas para abordar los conflictos en el ámbito escolar. La presencia del conflicto en el ámbito escolar es una preocupación para todos. Su presencia es algo que preocupa tanto a la comunidad educativa como a la sociedad en general. Como dice Pantoja, en la educación obligatoria los conflictos constituyen una de las preocupaciones más importantes de los docentes, tutores, orientadores, padres, instituciones educativas. El respeto y el mantenimiento del orden en nuestras aulas requiere un gran esfuerzo. Analizamos el porcentaje que podía dedicar un profesor a poner orden en su aula, y de verdad que era un porcentaje preocupante. Y en cambio, pues como dice Pantoja, muchas veces no se consigue los resultados esperados, a pesar de ese desgaste profesional que supone esta falta de poder mantener el orden. Hicimos para nuestro estudio un diseño experimental. Partimos de un grupo inicial de 956 alumnos de diversos institutos y colegios de la región, y de ellos separamos a un grupo control de 330 alumnos y otro grupo que sería el grupo experimental de 660 alumnos. A ese grupo experimental fue al que le practicamos un programa de sensibilización. Le hicimos seguir un programa de sensibilización en mediación y en la percepción del conflicto y todo lo relacionado con el conflicto escolar. El programa de sensibilización, para nosotros la hipótesis era: un programa de sensibilización en mediación tiene un impacto en la percepción de las formas de resolución de conflictos en el alumnado de ESO de los institutos de enseñanza secundaria de la región de Murcia. ¿Qué queremos decir con eso? Porque anteriormente nos habíamos dado cuenta que la conflictividad, el conflicto, la violencia se perciben en primer lugar como si fueran un todo. Violencia y conflicto se unían. Y en segundo lugar se percibe, por tanto, si está unido a la violencia, se percibe como algo malo, algo que hay que erradicar. Y concretamente nosotros desde la mediación sabemos que el conflicto es consustancial a todo ser humano y a todo establecimiento de educación, a toda sociedad, y por tanto no hay que erradicarlo, sino simplemente saber gestionarlo. El programa de sensibilización teníamos que demostrar que ese programa de sensibilización produjera un cambio de percepción sobre las formas de resolución del conflicto. ¿Qué vimos? ¿Qué tiene ese programa de sensibilización? Pues los objetivos específicos de este programa serían: les hicimos recapacitar a todos los alumnos sobre el conflicto, la comprensión de la conflictividad como un hecho consustancial a la vida, también cómo puede ser la comunicación
fuente de conflicto y la buena comunicación, por tanto, evitaría las escaladas de ese conflicto. Por tanto, pretendíamos que valorara la comunicación efectiva en el establecimiento de las relaciones interpersonales. También otro de los objetivos era ver las emociones y los sentimientos propios y los sentimientos ajenos, es decir, reconocer en nosotros lo que sentíamos, pero también tener empatía con los sentimientos de los demás. Las habilidades de pensamiento son aquellas que son capaces de que un niño, de que un adulto, de que cualquier persona diferencie entre, una vez que tiene un conflicto, entre las posiciones que se mantienen, pero que están encubriendo las verdaderas necesidades y los verdaderos intereses en muchas ocasiones. La participación activa. En este objetivo lo que pretendíamos era que cada alumno o alumna se sienta parte activa del propio centro, que sean ellos los que, si quieren, tienen que ver clara que el cambiar su relación depende mucho de ellos, de su propia actitud. El siguiente objetivo era el de la convivencia pacífica, que era uno de los pilares sabemos que uno de los pilares de la educación para el siglo XXI es precisamente aprender a vivir juntos y la cohesión social. Y por último, todos supieron en qué consistía el proceso de mediación. Conocer cómo se llega a una mediación, qué pasa en una mediación y qué se puede esperar de ese proceso de mediación. Los resultados, vimos que el impacto del programa había sido el que nosotros pretendíamos. Pasamos la aplicación de la prueba TED Student para los grupos experimentales y así vimos que todo correspondía a lo que nosotros esperábamos. ¿Qué era lo que esperábamos? Pues que todo el alumnado viera que la violencia se tiene que rechazar. Y en este caso el grupo experimental rechazó la violencia más claramente que el grupo control. Eran más taxativos a decir que la violencia es una manera de la que se debe huir a la hora de resolver un conflicto. Pero también se dieron cuenta, algo que parece menos obvio, que la huida del conflicto tampoco es una solución correcta, porque huir, decir, no verlo, no ver el conflicto, tampoco nos ayuda a resolverlo, sino simplemente igual, es la negación y por tanto es poco válido. Vieron por el contrario que el diálogo se debe valorar mucho a la hora de resolver los conflictos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y en este caso también mucho más surgió el aprecio del diálogo del grupo experimental que del grupo de control. Y por último, aquí sí que vieron claro que muchas veces cuando no se puede por uno mismo de manera directa resolver un conflicto, lo mejor es recurrir a la persona neutral, que en este caso sería el mediador, y que va a ayudar, que va a intervenir, como su nombre indica, de manera neutral, en resolver el conflicto que nos enfrenta a los otros compañeros. El programa de sensibilización, por tanto, les ayudó a reflexionar sobre las estrategias de resolución de conflicto, que eran poco aconsejables, como era competir, ceder, huir o un compromiso poco duradero. También nos llevó este programa a valorar las estrategias colaborativas, aquellas que nos proporcionan el ganar-ganar como una solución mucho más
educativa o mucho más lógica para su relación con el resto de compañeros. Incrementar la idea de la sanción como recurso excepcional, es decir, como antes también hablaba el compañero, no somos una panacea, no se puede decir que la mediación sea la solución ya mesiánica de lo que puede ser la conflictividad escolar, pero sí que saber que la sanción sería para aquellos casos excepcionalísimos donde no hubiera otra posibilidad. Y luego también apreciar la idea de valorar esa tercera persona neutral que va a ayudarnos a superar nuestras desavenencias. Por tanto, la mediación entre pares concluimos que facilita la toma de conciencia de las propias acciones y potencia las actitudes responsables, que es lo que queremos trabajar en nuestro alumnado. Se convierte en una útil metodología de resolución de conflictos al servicio del centro. Un centro que potencie o que ofrezca la mediación escolar, pues es un servicio más que puede ofrecer a la comunidad. Contribuye a la participación efectiva del alumnado en todas las leyes de educación, desde las que hemos hecho mención anteriormente, las 8 leyes de mediación de educación, hablan de la participación efectiva de todos los componentes de la comunidad escolar y precisamente hacen hincapié en la participación del alumnado. Pues esta es una vía de esa participación. Desarrolla eficazmente habilidades sociales y competencias. Hablando de competencias, ¿cuáles son esas competencias básicas de los estudiantes? Pues precisamente todas esas competencias que forman el corpus de competencias básicas de estudiantes de primaria y secundaria, como la competencia cívica, la competencia de saber escuchar, todas esas competencias van a estar reforzadas por un programa a través del programa de mediación escolar. Y la formación de mediación escolar en nuestro máster viene a decirnos que se podría introducir como que capacitar para el desarrollo de trabajo social como a los estudiantes de trabajo social, capacitarlos para llevar a cabo un programa de mediación escolar en las instituciones educativas, van a reforzar todas esas competencias del trabajador social que están en la base de su formación. La asignatura, en el máster, la asignatura de mediación escolar está dentro de lo que se llama asignatura práctica de mediación escolar. Eminentemente práctica, por tanto, permite al estudiante la adquisición de experiencia profesional mediante la realización de prácticas formativas externas que propician su integración en un contexto de aprendizaje ubicado en un campo real y que se relaciona con el ámbito profesional de esa titulación. Es decir, los estudiantes van a ir a hacer esas prácticas fuera de la universidad, en los centros docentes que van a estar, que van a querer colaborar con la universidad para estas prácticas, y allí realizarán ellos todo ese contenido práctico con los propios alumnos del centro. Van a fomentar al mismo tiempo la adquisición de las competencias específicas del título que garantiza una exitosa inserción en el mundo laboral. Por tanto, se les hable, porque es una manera de abrir campos de trabajo para estos alumnos egresados de trabajo social, poder trabajar en estas instituciones educativas
con este fin. Se desarrollan en una institución o empresa o entidad externa bajo la supervisión del tutor de la universidad y del tutor de esa institución. Es decir, los estudiantes van a estar doblemente tutorizados dentro y fuera de la universidad. Las competencias que se van a trabajar ahí, como competencias básicas, va a ser que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio. Es decir, como hablábamos antes, cuando en el cuadro de las competencias, ese sitio donde ellos van a ejercer su capacidad va a ser precisamente en un contexto como es el escolar, que es distinto al contexto de su formación. También la competencia B recoge que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a este público especial que es el que corresponde a la comunidad educativa. Dentro de las competencias generales podríamos destacar ser capaces de identificar los sujetos en conflicto y su entorno, es decir, los sujetos en conflicto son los propios alumnos de los centros escolares y el entorno escolar propio de estos alumnos. También deben de conocer la teoría y la práctica. En este sentido, es lo que aquí están haciendo los estudiantes es tener que ahondar en el conocimiento de la teoría que han aprendido sobre la mediación, precisamente para ponerlo en práctica y inmediatamente con estos alumnos a los que van a formar. Tener las habilidades de dignificar la participación de los sujetos del conflicto como actores de una cultura de entendimiento y tolerancia. Es evidente que la cultura que ellos van a tener que enseñar a estos estudiantes es precisamente el saber comunicarse mejor, el saber entender mejor al otro y la tolerancia de esa diversidad que hemos visto que se puede ver y hoy en día se ve en toda aula escolar. También ser capaces de responsabilizarse y corresponsabilizarse cuidadosamente en el papel autónomo y de autogestor, es decir, que como antes hemos dicho, hemos apuntado también, la autonomía de las partes para mejorar el entorno y ser el mismo alumno el que va a trabajar luego para ser mediador escolar, también es comprendido en estas competencias. Saber adaptar el proceso de mediación a grupos diferentes. Los alumnos del máster han aprendido a trabajar el proceso de mediación, pero un proceso de mediación estándar que luego tendrán que adaptar a estos niños, a este medio escolar, donde el conflicto es diferente y es típicamente de escolares. Y también, por último, deben de saber los estudiantes del máster trabajar con estándares y principios elaborados por la práctica profesional en un medio determinado. Las prácticas externas van a consistir en lo siguiente, son actividades prácticas de campo, los estudiantes se incorporarán a un centro educativo que ellos mismos elegirán
en el que realizarán estas actividades. La resolución de problemas y seminarios se va a tratar a través de unos seminarios en donde se capacitará a todos los alumnos de trabajo social para prepararlos con dinámicas y contenidos que luego deben desarrollar en los centros educativos. Las tutorías, por otro lado, se realizarán de manera grupal a estos alumnos o también de manera individual. Las tutorías grupales, el profesor tendrá grupos para orientar y revisar y apoyar el trabajo que los estudiantes deben de realizar, y también tendrá esas tutorías individuales que tendrán con un calendario previo. El programa de sensibilización que deben desarrollar los alumnos se dará a todos los alumnos de un grupo clase. Normalmente lo que se hace aquí es empezar a sensibilizar en mediación a todos los primeros de enseñanza secundaria obligatoria. En un centro puede haber primero A, primero B, primero C, todos esos niños se sensibilizarán en mediación y realizarán prácticas de campo proponiendo fórmulas pacíficas y no violencias de resolución de conflictos a través de dinámicas de grupo que son sencillas, son preparadas con anterioridad y que los alumnos del centro van a desarrollar también de una manera vivencial. Por la segunda parte del programa es un programa de formación de mediadores, de capacitación de mediadores. En esta fase se participa solamente una selección de alumnos que el propio tutor, los propios tutores o el propio centro va a decidir con ayuda de aquellas sugerencias que les hagan los alumnos de trabajo social. En esta fase, en esta selección, es muy importante que uno de los requisitos sea la voluntariedad del propio alumno del instituto de querer ser mediador entre el grupo, entre los alumnos de su centro. El desarrollo de esta parte se hará fundamentalmente con dramatizaciones y roleplay que desarrollarán los propios alumnos y además con casos que hayan surgido en los centros educativos que ellos propongan, que los mismos alumnos del instituto propongan, porque así de esa manera ven la utilidad y que no son solamente conocimientos teóricos, sino que son eminentemente prácticos. Y aquí, en esta segunda parte de la capacitación para la mediación, todos los alumnos que aspiren a ser mediadores sabrán y conocerán y pondrán en práctica las técnicas y habilidades propias de los mediadores. Las instituciones educativas, ese conflicto, que es un fenómeno natural que se da en ellas, tienen que saber manejarlo. Actualmente nosotros hemos visto que la carencia de esa posibilidad de conocer métodos alternativos es muy extendida entre el profesorado. Por tanto, poner en práctica estos programas de mediación son muy convenientes. La mediación escolar es el proceso por el cual el servicio de mediación del centro va a poner en práctica lo que es la mediación, un proceso de mediación. Entre todos los procesos que se pueden, entre todas las formas de llevarla a la práctica, hemos visto que la más interesante sería la de la mediación entre iguales,
porque es, como anteriormente ya hemos señalado, la forma de responsabilizar, de hacerlos partícipes, de hacerlos que ellos mismos se den cuenta que tienen que cambiar para cambiar sus circunstancias. Una vez que esa mediación entre iguales se ha llevado a cabo, esa forma de capacitarlos y ya tenemos a mediadores escolares para entrar en acción, pues se crearía el servicio de mediación entre iguales, que estaría dentro de la mejora de la convivencia, que nos llevaría al estudio del conflicto, que estudiaríamos lo que es la comunicación más efectiva y por otro lado, esto nos llevaría a esa fase primera y por otro lado, las habilidades y técnicas de la mediación tendrían como objetivo desarrollarla dentro del proceso de mediación y sería en la segunda fase, que sería el entrenamiento en mediación entre iguales. Aquí podemos ver una bibliografía muy interesante, al igual que la que ha ido apareciendo a lo largo de la exposición, para poder poner en práctica o para poder profundizar en esta metodología, para poder ver lo fundamental para llevarla a la práctica. Y ahora ya estoy a su disposición para cualquier pregunta que me puedan hacer.